Un gran programa. Vamos a hablar, y ahora te voy a contar qué está pasando dentro del gobierno, con el presidente que acaba de decir terapia de grupo y démonos una oportunidad al diálogo. Pero hay en realidad una especie de guerra, así lo podemos decir, y así te lo vamos a ir contando nosotros, ¿no? Un asedio al presidente de parte del kirchnerismo, que son los socios, ¿no? De esta alianza que ya no existe más, que es el Frente de Todos, y cómo está la situación y cómo afecta a la gestión. Ya está con nosotros también Luis Brandoni y vamos a hablar con Martina Vera de un informe muy interesante sobre la inflación, que tal vez sea el corazón de todo este problema. Y además tenemos novedades sobre lo que puede pasar con los billetes en la Argentina. No se alarme, no es nada grave, es una información novedosa. A ver, la cámpora no se va a ir del gobierno. Hay muchos enigmas, ¿no?, en esta pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner que existe. No volvieron a hablar. Él no quiere hablar y ella no quiere hablar. Mamá y papá no quieren hablar entre sí. En el medio hay muchos hijitos o una familia que ayuda a que traten de hablar y en realidad muchos otros miembros, tal vez tíos de Navidad un poco, o sobrinos perdidos o no, quieren que esto se rompa, que el Frente de Todos se fracture todavía más. Ya está fracturado, no existe más. ¿Te imaginás vos una foto como las que veíamos de Kicillof, Alberto Fernández, Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Sergio Massa juntos en un escenario hablando y vos creyéndoles que están de vuelta unidos? Es muy difícil. Llegar a un nivel de escalada del conflicto verbal tan alta, con tantos costos para los dos lados, que es muy difícil que vuelvan a unificarse. Igual es el peronismo, todo puede pasar y la realidad es muy dinámica. Las preguntas que suelen hacerse son: ¿qué va a pasar con el gobierno? Si hay un oficialismo, que se referencia en Alberto Fernández, y un oficialismo oposición, que es directamente el de Cristina Fernández, de Kirchner y Máximo Kirchner, que están realmente opositando, este verbo no se usa mucho en la Argentina, más en España, que son realmente la oposición al presidente de la República, la que más lo daña, la que más lo afecta. Máximo Kirchner, cuando ya rompió con el presidente, no solo por la carta pública de renuncia a la jefatura de bloque, sino por una charla que tuvieron muy fuerte entre los dos, llamó después a cada uno de los jefes de la cámpora que están en los organismos más importantes, que son muchos, no solo es la ANSES, el PAMI, es la ANA, que tiene que ver con la aeronavegación comercial, bueno, muchísimos. La frase textual a muchos de ellos fue: finjan demencia. Esto es irónicamente, háganse, ¿no? Quédense todos donde están. Que esto después lo ratificó otro jefe de la cámpora, Andrés el Cuervo Larroque. Fíjense lo dislocado que está todo, que el que dice o anuncia públicamente que la cámpora no se va del gobierno porque esto es una coalición que la cámpora ayudó a formar, es Andrés el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, y no el presidente de la República. El presidente de la República está con otra estrategia, desarrollando otra estrategia, que es: no voy a responder nada. De alguna manera fingir demencia. Le dicen de todo cualquier dirigente del PJK y él dice: vamos por la unidad, sigamos así, hace actos, llama a terapia de grupo y cita a Lennon. Se lo ve muy cansado, ojeroso, porque ahora te vamos a mostrar cómo durante más de un año realmente le pusieron trabas muy fuertes desde el cristinismo. Y esto no es una excusa para los errores propios que cometió Alberto Fernández. Máximo llamó y dijo: se quedan donde están. El presidente sabe eso, pero también se sabe que está débil, ¿no? O él cree que está débil y que no es tiempo de romper. Hoy hubo novedades que tienen que ver con esta puja. Cristina Fernández no pudo juntar los votos para ir a una sesión en la Cámara Alta para tratar el tema de la reforma del Consejo de la Magistratura. Es un síntoma. Capaz se pegaron tanto entre los dos que quedaron los dos un poco débiles. Mira esto, el operativo asedio. El 26 de octubre del 2020, primera carta de Cristina Kirchner. Hay funcionarios que no funcionan. 26 de octubre del 2020. Renuncia María Eugenia Bielsa y otros. 18 de diciembre del 2020. Cristina Kirchner en un acto en La Plata dice: los que tengan miedo por los candidatos, búsquense otro laburo. O ministros. Mirá cuándo empezó
el asedio, ¿no? 13 de abril del 2021, ahí le dieron algunos meses, tal vez de Changui. Cristina Kirchner niega el saludo a Tolosa Paz cuando ocurre las PASO, ¿no? Creo que lo pusimos mal la fecha, pero no importa. Son casi concatenadas. Sale el audio de Fernanda Vallejos, que hoy, si se lo escucha o se lo lee, es lo que están diciendo directamente los funcionarios de la Cámpora. Alberto esto era lo que decía Vallejos, es un inútil y es un ocupa, ¿no? Así empezó, continuó. Otra carta de Cristina Kirchner. Es una pena tanto daño autoinfligido. Dijo otras cosas, ¿no? En esa segunda carta, pero a mí me interesaba este párrafo, porque estaba hablando de su propia coalición de gobierno que hoy está destrozando. Es una pena tanto daño autoinfligido. El 22 de noviembre ya empieza el tema FMI, que dentro del gobierno ya era una discusión. Leopoldo Moró, expulsado de la Unión Cívica Radical, hoy Ultra K, ya deslizó, el default no tiene que aterrorizar tanto. O sea, el cristinismo, decía, empezaba a dejar trascender que no estaba mal no pagarle al FMI. O que el acuerdo de Martín Guzmán no estaba bien, digamos. La pelea con Guzmán de Cristina es otra cuestión muy interesante. 31 de enero del 2022. El presidente ya parece cada vez más cansado, ¿no? Carta de Máximo Kirchner, donde anuncia que renuncia a la presidencia del bloque del PJ con críticas feroces al presidente y a Martín Guzmán. Y con el argumento central de que el acuerdo con el FMI va a ser absolutamente dañino para la sociedad argentina de acá para adelante. Incluye también las elecciones. Porque ¿les importa el acuerdo con el FMI o les importan las elecciones? ¿Quién puede quedar más dañado, menos dañado dentro de la facción oficialista? También pasa en la oposición si el acuerdo con el FMI se cae. Claudio Lozano, que es director del Banco Nación. Las deudas se pagan, las estafas no. Director del Banco Nación, está hablando de la negociación con el FMI que estaba a punto de cerrarse. O estaba ahí de oficializarse, ¿no? Vean todo, ahí estamos resumiendo, ¿no? Todos, digamos, los ataques, entre comillas, del cristinismo al albertismo. Es algo muy raro del cristinismo. Cómo han gestado candidatos o dirigentes electos y después los criticaron de modo feroz. El que más sabe de esto es Daniel Scioli, que podría tener una asesoría en padecimientos para ayudar al presidente, ¿no? Lo castigaron durante muchos años siendo gobernador, pero también lo hicieron con gobernadores de Santa Cruz, perdón. Me salió un hipo. Luis Delía defiende al presidente. Aparece un Luis Delía conciliador y pidiendo que se vote a favor de la nueva pacto con el fondo. Sería triste que la Cámpora y el PRO voten juntos. Dice Luis Delía, un moderado. En esta pelea, Delía es un moderado. De vuelta, otra acción dura, ¿no? Del cristianismo de Máximo Kirchner al presidente. ¿Cuándo se vota el acuerdo con el fondo? En la Cámara de Diputados. Hasta última hora, en la Quinta de Olivos no sabían cómo iba a votar Máximo Kirchner y los diputados de la Cámpora. Votaron en contra. El presidente esperaba una abstención. Y no sabían. Máximo Kirchner mandó un WhatsApp a último momento y ahí los diputados que le responden, que son leales a él, dijeron, tenemos que votar así, en contra. Cristina Kirchner, porque ese día, el de la votación, lanzan las piedras contra varias oficinas del Senado. A las 7 de la mañana del mismo día en el que se sancionó, tuvo media sanción el nuevo pacto con el Fondo Monetario en diputados, a las 7 de la mañana emite un video muy editado del ataque a su propio despacho. Ella podría haber salido lastimada de ese ataque efectivamente, pero ahí empezaba una estrategia. Ese video donde se la escuchaba con esa voz, todo bien filmado y bien editado, tenía que ver con qué. Con que esto iba a seguir. Un segundo video y después Andrés el Cuervo Larroque, que es una especie de vocero ventrílocuo de los Kirchner, tuitea, aturde el silencio del gobierno respecto a la agresión de Cristina Kirchner en el Congreso de la Nación. Empiezan a dejar trascender en el cristianismo que creen que las pedradas vinieron del propio oficialismo.
acusan en off the record al movimiento Evita, lo digo ahora sí porque ya después se hizo público. Sale Gabriela Cerruti a defender al presidente con un argumentos un poco singulares. La portavoz de la Casa Rosada dice: el presidente se comunicó con Cristina Kirchner y con su secretario, pero no tuvo respuesta. La vocera presidencial dice: el presidente llamó a la vice cuando apedrearon su despacho y ella corrió peligro, y la vice no le contestó. ¿Cuándo le va a contestar entonces? Si en ese momento dramático donde ella realmente le pasó un vidrio y una piedra rozando la cara, y los propios secretarios o dirigentes más cercanos dicen: el gobierno tiene que ayudar, ella no le atendió el teléfono. ¿Cuándo se lo va a atender? Hoy obviamente no. Alberto Fernández dice después, ya mostrando o intentando mostrar cierta autonomía, porque esta película ya la venimos viendo, ¿no? Hay mucha gente que espera que Alberto Fernández realmente tome una decisión sobre la Cámpora o sobre Cristina Kirchner, y finalmente no pasa nada y todo sigue igual. Dice públicamente de Máximo Kirchner: no todos me acompañaron. Del cristinismo en el Senado y en el Congreso, en la ley más importante que él mandó al Parlamento, ¿no? Que es que se vote por sí o por no el nuevo acuerdo con el FMI, que finalmente apoya la oposición, ¿no? Y no el oficialismo. Dice también Alberto Fernández, el 23 de marzo de este año: la presidencia no es una institución colegiada. Está dando a entender que le están pidiendo desde el Frente de Todos que se decida en forma colegiada, cuando se sabe que el presidente es el presidente, e incluso Cristina Kirchner le había dicho en una de sus cartas: la lapicera la tiene él. Por algo decía lo de la presidencia colegiada. Ahora lo vas a ver. Acá se van mandando mensajes porque saben lo que piensa uno del otro, ¿no? De golpe, en un acto en Entre Ríos, el presidente pide un aplauso para Cristina. ¿Fue irónico? O sea, ¿fue un pedido sabiendo que a Cristina la iba a enojar? Sí, lo ve Alberto diciendo: este me está pidiendo un aplauso. ¿O fue algo que le salió para tratar de acercarse a Cristina? Enigma. Están peleados, no se hablan, las fuentes coinciden, y parece que por ahora no va a haber paz. Eve de Bonafini, en realidad es el 23 de marzo, en las vísperas del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, dice de Alberto Fernández, después de que la visita la vicepresidenta en sus oficinas del Congreso, las de Eve: nos gobierna la derecha, y a Alberto Fernández no le importan los pobres, porque fue un acto a una pileta en Tortuguitas. Obviamente se interpretó dentro del gobierno que Eve hablaba en boca de Cristina Kirchner, que fue manteniendo un silencio, obviamente, que realmente aturdía a la Casa Rosada. Se estaban esperando una respuesta rápida de Cristina. Máximo Kirchner, en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, cuando se recuerda lo que pasó con la dictadura del 76. Critica el gobierno con una larga movilización de la Cámpora. ¿Habrá costado 40 millones de pesos, como dicen algunas fuentes? Digo, no estoy diciendo que sea corrupción, pero la movilización de los micros, esto se financiado por la propia agrupación o por la orga. Dice: es con la gente adentro el modelo. Es una frase un poco extraña, que se supone que quiere decir que el Estado tiene que arropar o cuidar a la gran mayoría de la población argentina. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es una primera crítica de Máximo Kirchner directa, en público, aunque entrevistado por amigos de la agrupación La Cámpora, al presidente de la República. El fin de semana, Fernando Grey, que es el único intendente que se paró enfrente de Máximo Kirchner, que es presidente del PJ bonaerense. Esto ni a vos ni a mí tal vez nos importa demasiado, pero al peronismo, a los peronistas sí. Que Alberto Fernández sea el presidente del PJ nacional y Máximo el presidente del PJ bonaerense y hayan votado distinto, eso para el peronismo es un acontecimiento. Dice Fernando Grey, directamente, ¿no?, del lado de Alberto Fernández: los funcionarios de la Cámara tienen que irse del gobierno. Si están en contra, ¿por qué no se van? Lo dice un intendente, tal vez después de hablar con el presidente de la República. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, dice una frase que es muy interesante. La dijo él textual: si nos seguimos peleando entre nosotros, los argentinos nos van a cagar a palos. Esto es así, día por día.
Y así como hay defensas del albertismo, hay ataques. Y así se espera en la Casa Rosada que se gobierne por mucho tiempo más. De vuelta el Cuervo Larroque, que se le anima al presidente, dice, gobierna con 5 amigos, entre otras cosas, ¿no? Ya cuando habían apedreado el despacho de Cristina Kirchner, Larroque había dicho, después de declarar lo que habíamos leído antes, que había sido un mensaje mafioso. Es una declaración muy fuerte, un mensaje mafioso de quien hasta ahora la justicia no tiene pruebas de que esto sea así. Sigue el asedio, que va a ser todos los días, o casi todos los días. Habla Sergio Berni, ayer, 28 de marzo del 2022. Alberto trabaja con cinco alcahuetes que le escriben el diario de Irigoyen y él piensa que es la realidad. Y también se conoce ayer, bueno, una réplica de Aníbal Fernández al Cuervo Larroque, porque el Cuervo Larroque también había dicho de Alberto Fernández, perdón por el enredo, pero es así, es declaración, asedio, defensa, y además con una virulencia contra la figura presidencial importante, había dicho Larroque que, minimizando a Alberto Fernández y a su capacidad increíblemente, que antes él fue jefe de campaña de un espacio político que sacó el 4% de los votos en la provincia de Buenos Aires, haciendo alusión a la campaña de Randazzo en el 2017, ¿no? Es una crítica muy fuerte a Cristina Kirchner, porque si el Cuervo Larroque considera que Alberto Fernández es solamente eso, bueno, Cristina Kirchner lo puso en la presidencia, que es lo que le dice Aníbal Fernández, ¿no? Al ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Sacó el 50%, es el presidente. A ver, ¿cómo sigue esta pelea? Ayer, de un modo bastante asombroso, se da a conocer, no a todo el bloque de los senadores del PJ, sino a la prensa primero y a través de senadores ultra K como Oscar Parrilli, Anabel Fernández Agasti y algún legislador más, un nuevo proyecto de ley del gobierno, de Cristina Kirchner, es del oficialismo opositor, digámoslo así. Es asombroso. Voy a tomar agua antes de decirlo. ¿Por qué es asombroso? Perdón. Porque Cristina Kirchner de golpe propone una ley para pagarle al FMI. Y dice que hay que pagarle con los fondos que están en el extranjero y no fueron declarados por la AFIP, entre otras variables. Y los fondos de lavado de dinero. A ver si nos podemos como abstraer de la situación. Y además se reúne con el embajador de Estados Unidos y le pide ayuda para esto. La persona que mandó a sus senadores y a su hijo a fracturar al gobierno, porque el acuerdo con el fondo era malo, y si se le pagaba era con el hambre de los argentinos, y votan en contra del acuerdo con el FMI, de golpe dice que hay que pagarle al fondo. ¿Y cómo? Con la plata de la gente que lavó dinero o que evade y la tiene en cuentas del extranjero sin declarar. Cristina, que de golpe se transformó, era Cristina Kirchner y se transformó en una mezcla de, no sé cómo decirlo, Juan Carlos de Pablo o Melconian, porque hay que pagarle al fondo, con Elisa Carrió. ¿Cómo hay que pagarle? Y con el mecanismo con el que se investiga la corrupción. Es increíble. No dio muchas más explicaciones. En el bloque propio del bloque K de los senadores, esta ley, más allá de los absolutamente leales a Cristina, que dejó a todos perplejos. Primero porque ya hay leyes que tienen que ver con lo penal tributario y con la gente que evade y con la gente que lava dinero. Hoy Martín Lustó llamó a esta ley la ley Daniel Muñoz. Nosotros ayer en Bella y Bestia habíamos hablado de Daniel Muñoz porque es un caso emblemático. Secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner. Privado, yo lo conocí. Murió. Antes de morir, y esto lo declaró su esposa en la causa Cuadernos con el fiscal Stornelli y Claudio Bonadio como arrepentida, se quiere desprender de una fortuna que sería de 500 millones de dólares. Donde estaba fuera la plata. Y ayer, justo cuando sale esta ley, también el primo hermano de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, fue procesado por enriquecimiento ilícito, entre otras cosas porque tenía casi 1.800.000 dólares. ¿En dónde? En el exterior.
¿Qué quieren? ¿Pagar la plata con el fondo, con la del lavado? ¿De golpe hay que pagarle al fondo? La Argentina está al revés. Esta pelea va a seguir, se va a profundizar. Hay que ver qué es lo que hace Alberto Fernández. En minutos ya está con nosotros Luis Brandoni. Vamos a un corte muy... Ahí está el maestro Brandoni, pero muy breve. Mirá, ahí está. Lo voy a ver. Pinta. Vamos a un corte y ya hablamos con Brandoni. Nuestra Argentina, de la supuesta post-pandemia, después del confinamiento tan largo, usted se movilizó mucho en aquellos tiempos. Ahora parece que hay como cierta anomia en las protestas, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que me pasa? Sí. No, lo padecimos mucho, ¿no? Sobre todo el encierro, yo lo padecí mucho, como, bueno, como todos nosotros, no voy a decir ninguna cosa original. Ajá. Después se me hizo muy tarde, muy largo, pero había una cosa que a mí me preocupaba mucho, a pesar de que ya no me afectaba en forma directa, que era el tema de la educación. Y me sigue preocupando mucho, porque no se habla de eso. Hay algo notable que ocurrió, que las clases empezaron por decisión de los papás y las mamás, no por decisión de ningún funcionario, de ningún. Es interesante eso. Eso es un hecho muy importante, muy significativo, entre otras cosas que han ocurrido. Pero, ¿por qué? Porque la situación del país es complicada, estamos en una situación complicada, de eso no se habla, hay gente que se dedica a esto, que son expertos y están preocupados. No veo la preocupación en el gobierno, por supuesto no veo ninguna preocupación entre los innumerables sindicatos de docentes que hay en el país. Acá nomás en la ciudad de Buenos Aires hay 17. Sí, hubo provincias donde Y el tema es que... hubo paro. ¿Cómo? Hubo provincias donde hubo huelga y tampoco empezaron No, tampoco. en fecha. No, por eso es una enorme gravedad. Porque además no es un problema de que de pronto se puede resolver, como en algún caso pasó, de una o dos buenas cosechas de soja y nos sacaron las papas del fuego. La educación necesita mucho tiempo y esto, después del parate que tuvo la educación, va a necesitar de muchos años, Y eso es un tema que verdaderamente me preocupa. Sí. De muchos años si se empieza a hacer algo y todo bien, ¿no? De muchos años si se empieza a hacer algo y todo bien. Si no se hace nada va... No, porque es un tema que lleva años, por eso necesitamos 7 años de la primaria, 5 años de la secundaria, porque el conocimiento se logra con la insistencia, con la presencia, y bueno, estos años han sido fatales para muchos, y además ha provocado una deserción enorme. ¿Y qué le pasa a un país cuando no le importa o no se pone la lupa en la educación? Y está corriendo un riesgo enorme. Está corriendo un riesgo enorme desde todo punto de vista, desde el punto de vista incluso de la ocupación, de la necesidad que tiene el gobierno de ocupar a la gente. Porque la gente se puede ocupar con mayor facilidad en cuanto y en tanto esté preparada para distintas responsabilidades o grado de responsabilidad. Entonces, hace unos meses ocurrió algo de una fábrica de autos que no podía conseguir gente que haya terminado secundario. De modo que desde todo punto de vista. Pero lo que más me angustia a mí es que era un orgullo nuestro la escuela pública. Te voy a contar una cosa que tal vez no sepas. En muchos países del mundo, aún hoy, las películas se doblan al idioma del país durante muchísimos años. Acá eso no pasó nunca. Nunca, ni cuando empezó el cine sonoro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente sabía leer y escribir. Todo el mundo. En todos los pueblos había cines, en todas las provincias había cines. La gente veía las películas y leía.
se nos creó un hábito que no es una defección. Digo, hoy en Italia y en España, por ejemplo, hay cines donde dan películas con Dobladas. idioma original Sí. o dobladas, porque la Sí. gente no tiene el hábito de leer mientras ve. Pero eso era verdaderamente una curiosidad. En América Latina esto pasó y así fue que, bueno, pues avanzó el cine y se transformó en una industria poderosa, cuanto menos en América Latina. Sí. Justamente acaba de pasar el 24, ¿no?, de marzo. ¿No se mencionó a Alfonsín? ¿Cómo? El 24 de marzo, ¿no?, que Sí. acaba de pasar. ¿No se mencionó a Alfonsín? ¿No se mencionó al Nunca Más? No, no, porque y tal vez con no, jóvenes no, que- porque el problema que tiene el peronismo es que trata de no hablar de las cosas que no le salieron bien o en las que no estuvieron. Entonces, de lo que se trataba era de hacer desaparecer la figura de Alfonsín, que dicho sea de paso, hoy se cumple un año más del fallecimiento del doctor Alfonsín. Entonces, bueno, una de las razones del indulto de Menem fue tratar de desvalorizar, si se puede decir así, la epopeya y lo que significó el juicio a las juntas y lo que significó el trabajo de la CONADEP, que el peronismo, por supuesto, no quiso participar de eso, supuestamente porque tenía la cola de paja, porque mientras el candidato a presidente, que era ítalo argentino Luder, decía que la ley de autoamnistía que se había dictado el gobierno militar era constitucional, el otro candidato, el del radicalismo, que se llamaba Raúl Alfonsín, dijo centenares o miles de veces que iba a juzgar las 3 juntas de la algo que hizo, militar. ¿no? Ahora, Y lo cumplió, una cosa que nadie creía. Entonces será por eso que lo quieren borrar de la cosa. Mienten, bueno, más prueba que las que dio el finado presidente Kirchner sí, cuando apareció en el 2004 pidiendo disculpas Porque el al Estado país nunca había hecho por nada. 20 años de silencio, una cosa atroz, una verdadera canallada, atroz. Tanto es así que se vio obligado por sugerencia de algunos amigos de Alberto Fernández. a que le... De Alberto Fernández. Bueno, no lo sabía. Que lo llamara por Claro, por teléfono supuesto. y le pidiera disculpas. Ahora, ese relato... Y el presidente de la República le dijo, pero usted lo que dijo lo dijo públicamente. Haga lo mismo con sus disculpas. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Es cierto eso. Ahora, ese relato acá nuevo pega tal vez en una juventud que no esté tan educada, como usted decía antes. El relato acá nuevo, Sí, ¿no? No nuevo. Este relato del kirchnerismo respecto a lo que pasó en la dictadura y antes, porque también pasó en la AAA y usted fue víctima, ¿no? Claro. En democracia y en gobierno peronista. Pega en una parte de la población joven que tal vez no está tan educada como antes. no, porque no se lo cuentan, porque no se lo enseñan. Hay miles, cientos de miles de jóvenes que no saben qué pasó durante el gobierno de Cámpora, durante esa etapa y después parte del gobierno de Perón. Sí, claro. Del 73 al 76. Fue una etapa que vos tampoco la viviste. No la viví. Sí, felizmente. Y con enorme intensidad. Una etapa tremenda de la vida argentina. Tanto es así que hay algo que no se dice, yo no escucho, leo diarios y trato de enterarme de las cosas, pero hay algo de lo cual no se habla. Que la situación era tan caótica durante el gobierno de Isabel Perón, tan caótica, era tan grave lo que estaba pasando y era tal el comentario de la gente de que esto termina en un golpe de Estado, que le ofreció al presidente de la Unión Cívica Radical, don Ricardo Balbín, la cadena nacional, que la recuerdo muy bien porque era una cosa muy extraña, muy rara, en medio de eso que le dieran, digamos, la cadena nacional al jefe de la oposición, si querés. Y yo lo recuerdo, ese discurso, además de haber sido un excelente orador. En 2 oportunidades en ese discurso le pidió a la presidenta que adelantara las elecciones
para salvar a la democracia, en 2 oportunidades. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y no lo hizo por una razón que yo deduje, no lo puedo comprobar, pero lo deduje. Era tal el caos que era el país, que se suponía que si se adelantaban las elecciones, el peronismo iba a perder. Claro. Entonces no querían perder. Y perdieron en el 83, ¿no? Pero, lamentablemente, con la dictadura, obviamente. Así es. En el medio. ¿Y hoy cómo ve, cómo analiza hoy el país? ¿De vuelta con un peronismo en el poder? No, creo que no. Peleándose. ¿Eh? ¿Cómo ve hoy al país? No, lo veo en una situación muy complicada. Bueno, yo te estuve escuchando recién, leo los diarios, comento la realidad. Estamos en una situación muy, muy complicada desde el punto de vista económico, político, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista laboral. Hay gente que no aparece. Yo, durante la pandemia, gran parte de la pandemia, del encierro, pregunté a algunos periodistas si sabían si la CGT seguía estando ahí en Ascopardo, porque no apareció nadie, nunca, hasta ahora no aparece. No, se reunieron con el presidente. Sí, aparecen en los discursos. Sí. Digo, así como a la CGT nunca los escuché hablar de la gente que está en negro, que trabaja en negro, que es casi el 50%. No, pareciera que si no estás afiliado, no aportás, no existís. Era complicado. Y a mí me parece que no puedo adivinar qué es lo que puede pasar con este gobierno. Ni pretendo hacer un pronóstico. Lo que sé es que tienen que terminar el mandato. De eso estoy seguro. Sí. Y la gente, la inmensa mayoría de los argentinos, también quieren que termine el mandato como corresponde. Como terminó el mandato por primera vez después de 91 años de que un presidente no peronista pueda cumplir su mandato. Macri, ¿no? Sí, 91 años. ¿Usted cree que hay gente del oficialismo que quiere que la situación económica explote antes, le explote antes a Alberto Fernández para que haya elecciones o para que haya... Yo no quiero creer eso, Lo que pasa es que lo que no quieren es dejar el poder. Quieren dejar el poder y sería un despropósito, un problema mucho mayor, me parece. Pero que si tiene alguna posibilidad de recuperarse el peronismo en el 2023, no creo para nada. Para nada. En absoluto. Sí. Pues, hubieron cosas que ocurrieron en estos 2 años que dan una idea de que la sociedad produjo algunos cambios que yo creo que son para bien, que a mí por lo menos me dan esperanza. El oficialismo perdió, ¿no?, las últimas elecciones, aunque festejó... No solo eso, antes de las elecciones hubo 5 banderazos. 5 banderazos espontáneos. En todo el país llegaron a haber más de 300 pueblos y ciudades que salieron desde Ushuaia hasta Jujuy a la calle, sin violencia, con la bandera argentina. No se rompió un vidrio, los comercios no cerraron, no hubo nada. Fue una cosa extraordinaria eso, que por supuesto el gobierno lo descalificó con que eran viejos. No es el pueblo. No es el pueblo, dijeron. Que no es el pueblo. Estamos muy lejos de acá, tendríamos que acercarnos un poco más. Yo estoy medio sordo también. No, no es el pueblo, ¿se acuerda que dijeron el claro, gobierno? No, y Daddy Brieva... el pueblo está financiado, el pueblo de los actos del justicialismo en cualquiera de sus versiones está financiado. Sí. Si no, espontáneamente, no creo, hace mucho tiempo, muchos años que no hacen un acto espontáneo. Sí. De manera que esto está clarísimo. Y Daddy Brieva dijo, los pasaría por encima por un camión, no usó una frase por el estilo, ¿no? Los pasaría por encima. No que lo quiera, ya me peleé yo con Daddy Brieva. Ya se dijo. Sí. No, es una pena que haya dicho eso. Sí. ¿Vio la cachetada? Es incalificable. ¿Sí? La cachetada de los Oscar. Mira, pareciera ser que fue un episodio de gravedad internacional, pero el hombre 10 minutos después pidió disculpas,
Creo que fue una cosa desagradable, me imagino yo, porque es una fiesta que lo ven centenares de millones de personas. Sí. Pero no sé qué fue lo que dijo. Creo que le hizo un chiste a la esposa de ese Sí. actor, que no conozco, que padece una enfermedad. Sí. Y este señor, bueno, no subió ninguna escalera, estaba al mismo nivel del escenario, Sí. le dio un bife. Bueno, no es nada elegante ni protocolar. Aunque esté con smoking, tampoco... No, tampoco... con smoking, eso sí, con smoking, pero elegante. Y lo cierto es que leí el diario que cuando recibió el premio, pidió disculpas. Sí. Pero más que eso no te puedo contar porque es un mundo que desconozco. Sí. Bueno, pero no sé, siendo actor y además siendo una figura tan pública, Sí. muchas críticas en contra, ¿no? Y además, desde que los Kirchner están en el poder, siendo actor, digo, Sí. siendo una figura tan pública y además con una trayectoria absolutamente coherente desde siempre, sabe lo que es también ser atacado, ya no con un chiste, sino desde el poder del Estado, ¿no? Sí. ¿Es difícil aguantarse eso? ¿Nunca tuvo ganas de, no sé si pegar una cachetada, pero alguna No. puteada? No, bueno, yo Usted putea, críticas padecí usted putea muchas. bien. Usted putea bien, si quiere. ¿Yo? Sí. ¿Qué? Putea bien, digo, si quiere. Ah, sí, pero Es un me elogio. cuido de hacerlo de manera pública, salvo cuando los personajes tienen que Por decir las eso, cosas. sí. ¿no? Pero me parece que yo he recibido muchas críticas, por supuesto, en mi condición de actor, cosas que, en fin, no me alegraron, pero jamás llamé a un periodista para reprocharle que me haya hecho una mala crítica, jamás. De la misma manera que nunca llamé a un crítico para agradecerle una crítica elogiosa. Ajá, Ninguna de esas cosas. interesante. Después, bueno, sí, en el mundo de la política, cuando fui dirigente gremial, me pasaron cosas, no cosas que me dijeron, cosas que me ocurrieron. Por supuesto, ¿no? Digo, yo me tuve que exiliar, amenazado por la AAA. De modo que, Es interesante también para los jóvenes, ¿no? claro, que tampoco saben eso, no saben. En democracia. No saben porque no les enseñan. En democracia, ¿no? Gobernaba el Esto es peronismo. democracia. Hay muchas cosas. Ahora, por ejemplo, probablemente se presente a través de algunos correligionarios, diputados, un proyecto, por ejemplo, para festejar, declarar un día, el Día de la Libertad de Expresión, que además es una cosa que yo tengo hace muchos años y nunca la pude concretar, pero ahora está de moda porque ahora quieren... Sí, quieren controlar las redes. Claro, ahora entonces se hace más... Sí. Que fue cuando el doctor Alfonsín, a menos de 2 meses de su presidencia, mandó un proyecto de ley a la Cámara, al Congreso de la Nación, para terminar con el ente de calificación cinematográfica, La censura. que así se llamaba la censura, Sí. que el propósito era velar por la minoridad. Mentira, era censura política. Y así fue que se nombraron a un crítico, que era una gran persona, ahora no recuerdo su nombre, con un título muy curioso, que era interventor liquidador del ente de calificación cinematográfica. Y así fue. Y un día la promulgó. Y nos gustaría, y vamos a tratar de lograr que se haga, porque se decida por ley, que esa fecha, que yo no recuerdo, en que promulgó la ley el doctor Alfonsín, sea el Día de la Libertad de Expresión. Muy bueno. Así que te pido si podés pasar ese vistivo. Por supuesto, más sí. de una vez, hacelo porque... Lo estaba contando usted al aire va ahora. a ser importante, sobre todo Sí. porque ha tomado una vigencia Increíblemente. inesperada. Sí. Hablando de la censura, ¿no? Y de su profesión de actor, lo conoció a Pinti, ¿no? A Enrique Pinti. ¿Usted lo conoció? ¿A quién? A Enrique Pinti. Sí, claro, sí, claro. Sí. ¿Qué nos puede contar de él? No, que era un hombre, yo no fui amigo de Pinti, pero lo conozco, sobre todo Trabajaron. simpático, lo digo con todo afecto, de los restaurantes, porque era muy sociable, muy de comer y compartir la mesa y hacer alguna larga sobremesa. En ese sentido era muy... Y actuaron también en Esperando la Carroza juntos. Claro, es la única vez que trabajamos juntos, Ajá. porque nunca hicimos
ni teatro ni televisión. Fue la única oportunidad que tuvimos. ¿Le puedo mostrar una escena? Es una pregunta... Yo no te lo podría explicar, porque es un caso único en la historia del cine argentino. La película se estrenó en el 85. Sí, sí, sí. Tiene mucha vigencia ahora, incluso hay... Está viva. Hay tours para ir a la casa donde Sí, la cursos. señora tuvo que sacar el timbre de tanto que tocaban, ¿no? Sí, pobre gente. No, pero además hay cursos, se llaman carroceros estos. Sí. Tienen clubes, se ha hecho un documental, yo participé, di mi testimonio, pero digamos el fenómeno que creó esta película, ninguno de nosotros lo esperaba, ni siquiera el autor, que era Jacobo Laxner, ni el director, que era Alejandro, bueno, Doria. Alejandro Doria, un gran director, sí, claro. con quien yo el año anterior había hecho Darse Cuenta, que fue una fantástica película. Muy actual. Y la verdad que ¿por qué causó gracia a esto? Porque a nosotros nos encantan esas maldades, la gente horrible, Claro, horrible. recién viéndolo, los personajes él de esta dijo- película son horribles. Claro. Todos horribles. Y parece que nos gusta a nosotros, nos sentimos más identificados, yo qué sé. Recién cuando se vio a usted mismo, recién cuando se vio a usted mismo, pero Sí. en el rol de la película, dijo, qué hijo de... ¿no? Como diciendo, qué tipo... Mierda. de mierda. Sí. Claro que sí. Sí. Pero eso es lo curioso. Por eso Sí. a veces me permito hacer una comparación tal vez odiosa, pero esto es, Esperando la carroza es en el cine lo que Cambalache es al tango. Muy bueno. Porque Cambalache, Enrique Santos Discépolo lo escribió en el año 1935, en plena década infame, y tenía que ver con las cosas que estaban ocurriendo, y era una crítica atroz, como lo es, demoledora por otra parte. Yo no sé si él supiera que tantos años después lo seguimos Tanta cantando, vigencia. sobre todo en las sobremesas, cuando ya hay un cierto nivel etílico importante, se canta Sí. a coro, cosa que no hay cosa más estúpida que cantar un tango a coro. No hay. Y Tenemos... cuando termina decimos que es el himno nacional. Esto es grave, yo lo digo medio en broma, porque además no podría decirlo seriamente, Tenemos- pero me parece que, digamos, no es del todo estimulante esto. Pero bueno, así somos también los argentinos, es verdad. Tenemos que ir a la tanda, ya no tenemos más programa. ¿Se anima a decirme 3 empanadas para 2 personas? No, Muchas gracias. gracias. De verdad, Gracias a muchas vos. gracias. ¿Sabes? Te explico por qué. Porque yo no lo digo. Lo dijo Está- un personaje que es un canalla. Lo entendí perfecto. Yo no me permitiría decirlo. Muchas gracias, Luis. Gracias. Luis Brandoni. Enseguida la inflación y tal vez nuevos pesos. Ya volvemos. En W Ver y Rever está Martina Vera y tenemos que ir rapidísimo a una nota sobre suben los precios, la inflación. Tenemos que ir rapidísimo, casi igual que la inflación, Nico, así que Ah, sí. te hablo rápido porque no vamos a ver la nota. Vamos a ver la nota. Dale. Te habló de una inflación autoconstruida, pero lo cierto es que los primeros 2 meses del año la Argentina acumuló una inflación que supera la de 160 países en el mundo. En un contexto así es inevitable preguntarse cómo hacen los argentinos para llegar a fin de mes. ¿Les alcanza? ¿Cuánto les queda en la cuenta a días del 31 de marzo? La verdad, no alcanza. Puedo tener que decir, bueno, gasto esto este mes, gané tanto, pero tienes que ajustarte todo el tiempo. O sea, incluso para comprar comida estás teniendo que usar Y a tarjeta. fin de mes sí, más a fin de mes. Más la última semana seguro. Y si no, los números como que no dan, ¿no? No, tal cual. Al principio débito y después, bueno, se puede crédito. ¿Esto es de ahora o es de siempre? Y los últimos 2 años seguro. Y llevando menos de media bolsa de fruta, ¿cuánto tuvo que pagar? 1.600. Se arregla en casa para poder llegar. Y te arreglás con lo que hay, es decir, lo que no se puede comprar no se compra y listo. En los últimos 3 meses, el último mes, la plata alcanzó menos. Y por ejemplo, hoy, a casi 31 de marzo, ¿cuánto tiene en su cuenta? Estoy debiendo. Hay diablos que hacen subir los precios. ¿Alguna compra que tenga pendiente este mes? Un montón, pero bueno,
Es difícil. ¿Un montón de compras? Un montón de compras, pero bueno, es muy difícil poder pensar, hay que elegir, hay que priorizar lo que es más importante. En este momento la economía no es la mejor del país. Ayuda. No, la gente lo está pasando mal, pero bueno, ¿Se hace difícil llegar a fin de mes? muy difícil. ¿Por dónde se recorta? Creo que la comida. Vos, ustedes tres, yo, todos estamos librando una guerra contra la inflación. La aceleración de precios y la variación de precios ahora tiene un vendaval importante, porque si vienen 4 puntos que por el gobierno los daba por descontado, pero en un escenario de un conflicto o una problemática mundial importante como es la guerra Rusia-Ucrania y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles serían esos 4 puntos? Corrección del tipo de cambio oficial frente a la inflación. Eso va a generar que los precios mayoristas estén aumentando por encima de lo que venían haciendo. Corrección de precios regulados, tarifas de luz, agua y gas. Eso va a generar que tenga un efecto de segunda ronda, tanto en industria y comercio como en hogares. Corrección en materia de precios relativos de la economía, como puede llegar a ser el combustible. El combustible solamente se ajustó en el orden del 35% interanual, quiere decir que también tiene efecto de segunda ronda. Y la principal causa que muchas veces escuchamos al presidente endilgárselo al empresario, que es el origen fiscal de la política monetaria. O sea, al mes de diciembre el 45% de la emisión monetaria fue para financiar déficit fiscal, y eso tiene una actuación en rezago que es lo que estamos viendo en precios ahora. ¿Nos remonta esto si es que alguna? Yo creo que te remonta a la época del año 2002, 2003, yo creo que te remonta a la época del año 88, 89, son las que yo pude vivir, que encuentro un escenario similar. Los diablos, dijo el presidente. Los diablos, pero diablos o no, vudú de por medio o no, y no lo dijo por el ex. No por Amado, no. Los muñequitos. Esto no fue planificado. La realidad es que antes, Nico, la inflación apremiaba, por supuesto, y la gente te hablaba de que no llegaba a fin de mes, pero hoy directamente les preguntas, ¿cuánta plata tienes a esta altura en la billetera, en la cartera, como le dicen ustedes, o en tu cuenta? Y te dicen, no, directamente tengo menos 1000 no sé cuánto, tengo deudas de fiado con el kiosquero, tengo deudas de fiado con el verdulero. Empezamos el mes para atrás. Así es. Martina Vera, muchas gracias por haber estado en W. Nos deja por un muy buen trabajo, así que te vamos a extrañar muchísimo. Mucha suerte con lo nuevo. También a Juan Lombardero. No sé si decir a todos, a Guido Laham también, que les vaya muy bien. Gracias, Nico. Nosotros te vamos a extrañar a ti, a todo el equipo, y como siempre te digo, para mí es un honor y fue un honor haber trabajado contigo y un sueño cumplido de verdad. Bueno, no exageres. Gracias. Una cosa cortita, hicimos un informe sobre aeronavegantes y están desde el sindicato queriendo echar a una azafata que habló en el informe. Ya te digo el nombre y no me maten por esto. Hay una asamblea el 1 de abril para despedirla del gremio por haber hablado. Paola Bonelli es el nombre. Benelli, lo iba a decir mal. Me pusieron nervioso porque tengo que entregarle ahora el programa a Caro Amoroso ya. No pueden hacer eso, aeronavegantes. Opina distinto. Y es así. Gracias. 2300. Gracias.